Hoy, un día después de la primavera, que tenemos un lindo tiempo, está todo más luminoso que el tiempo anterior. Queremos agradecerle la presencia de ustedes para esta disertación sobre una problemática del año 30 al 43, la década infame, una serie de cosas de las que vamos a tratar de esclarecer algo. Así que les agradezco a todos. Nosotros, junto con el Instituto de Investigaciones Históricas y la Asociación Cooperadora, organizamos estas charlas para tratar de sobrellevar un poco la situación lamentable de nuestro país, más allá de la opinión política de cada uno. Así que queremos brindarle un aplauso a las personas y el doctor De Santis, presidente del instituto, va a decir unas palabras relacionadas con González Polero, con el pionero de este espacio que tanto hizo por este museo, ¿no? Buenos días a todos. Seguimos bregando por la institucionalización de cada una de las asociaciones. Que es importante sostenerlas. 71 años fueron creadas, hoy permanecen, y que creo que en el país debemos reforzar las instituciones para que esto continúe de alguna manera, como país, como pensamiento. Yo a veces visito algunos patronatos donde italianos que están en la Argentina y ellos tratan de retener la memoria de sus antepasados. Mi misión, la misión nuestra, es también recordar a aquellos patriotas, héroes y fundamentalmente Juan Manuel de Rosas. Nosotros brevemente vamos a recordar a uno de los fundadores del instituto, en un pequeño artículo que lo escribí hace unos años. Homenaje y memoria. A los 89 años de su nacimiento, el profesor Jaime Tristán González Polero, primer director del Museo Regional Brigadier Don Juan Manuel de Rosas, General San Martín. Nació el 11 de septiembre, cosa que él no le gustaba haber nacido en esa fecha, de 1929. Fue uno de esos camaradas que ganan contundentemente el cielo y la tierra, y que él era un trozo vigoroso de la patria. Un ensueño en acción. Muchos prefieren creer que no ha muerto, y a fuerza de ese empecinamiento criollo, González Polero, que no vivió para recuerdos del ACA, lo hizo para la lealtad gloriosa de la acción. Yo no quiero opacar al resto de los antecedentes, de los fundadores ni de los actuales, que quizás de alguna manera todas estas adjetivaciones le caben a ellos, porque han hecho el gran esfuerzo para continuar sosteniendo lo que fue creado hace 71 años. El profesor González Polero, escritor, hubiera dado quizás frutos altamente trascendentes, pero se consumió en el combate de barricada, en la lucha personal del día a día en todos los terrenos. Era una estatura mediana, de cuerpo delgado y de voluntad incansable. Tenía un andar enérgico. En sus rasgos regulares se visualizaba un rostro alargado, de tez clara, con amplia frente y poco cabello de tempranera, con una mirada firme y profunda. Tenía una cara llena de luchas, teñida de cierta melancolía. En ese mismo rostro que se enardecía, las conversaciones, debates o disgustos sobre la patria y sus próceres venerados como Juan Manuel de Rosas. Su capacidad, su inteligencia, su talento lo puso siempre a disposición de los demás, generando los proyectos más audaces y emprendedores. Perteneció a una juventud brillante, llena de ideas nacionales. Fundó en 1947, junto con otros amigos y camaradas, el Instituto de Investigaciones Históricas Brigadier General Juan Manuel de Rosas de San Martín. Edita revistas y periódicos. Crece en el conocimiento y sabiduría. Comparte tertulias, mesas, debate y opinión con los más importantes hombres del revisionismo histórico, siempre investigando y difundiendo la obra y el pensamiento de Juan Manuel de Rosas. Junto a José María Rosas, Alberto Contreras, Julio Asusta,
Julio Corban Mendy Jarzu, José Luis Muñoz Aspiri, Ramón Dol, Pablo River, Federico Ibargüen, etc. Incluso Leonardo Castellini, entre otros. Compartió más de 70 años de la vida del Partido General San Martín. Asesoró varias instituciones, impartió cursos de formación histórica gremial, compartió gobiernos y escribió discursos a muchos que desde el palco público se lucían personalmente como si fueran dueños de esas palabras, cuando en realidad le pertenecían a nuestro profesor amigo. También tuvo tiempo para formar una familia, tener hijos y conocer sus nietos. Coronó su vida en la Municipalidad de San Martín como asesor primero y luego como primer director del Museo Histórico Regional General de San Martín, Brigadier Juan Manuel de Rosas, en el cual nosotros nos encontramos. Asimismo, en la década del 90, escribió una nueva historia del Partido General de San Martín, que en materia de consulta permanente de los estudiantes del partido fue el ariete fundamental para que los funcionarios públicos adquieran la Casa de Rosas, integrante de la comandancia en jefe de la Confederación durante el gobierno del Brigadier General y actual Museo Regional, como testimonio para las futuras generaciones. Con la ausencia del profesor Polero, el mundo ha perdido un increíble testigo de esta inmemorial creencia en el poder sanador de la religión, el orden y el pensamiento nacional. Creyó en el hombre y sufrió sus traiciones y olvidos aún en sus últimos momentos. Por eso hoy nuestra obstinación por recordarlo, nuestro soberano valor inherente de lo que elegimos recordar. Tenía sus últimos días, lo vivió acá, y cuando asumió un gobierno que no pertenecía a su ideología, no solamente no le renovaron el contrato, sino le quitaron la habitación. Lo pronunciado se fortalece, lo impronunciado tiende a la inexistencia. En los últimos tiempos, al recordarlo y verlo en mi pensamiento, por momentos víctima de la mentira, el engaño, el desamparo de algunos amigos, pero siempre con el ojo fijo en el muro arrasador de la vida y de su espíritu. Se permitió todo salvo la queja. Muchas veces al pestañear, cuando recorro la instalación del museo, lo veo en sus paredes, siempre con toda su magnitud humana, y repito sus palabras en forma de rito personal. Mi descanso es seguir. Luego imagino que está sentado en la mesa de nuestro brigadier y llegará el momento que, sentado en su carreta al fuego, volverá a buscar a los traidores y abrazar a sus amigos. Bajo la advocación permanente de nuestro brigadier general don Juan Manuel de Rosas, convoco a todos los hombres de buena fe a bregar del pozo de la esperanza, sabiduría y sentimiento nacional de nuestros patriotas, amigos y maestros, con el profesor Jaime González Polero. Muchas gracias. Buen día. Bien, en principio estamos muy agradecidos que 40 personas en una mañana complicada como esta estemos reunidos para escuchar y para hablar de historia. Y más en estos momentos donde parece que la historia es mala palabra, donde parece que honrar a los próceres es algo malo, conocer sus trayectorias, conocer sus heroísmos es algo malo, y se lo busca ignorar. Hemos estado este año donde se han festejado los aniversarios, se ha recordado, o no se ha recordado el fallecimiento oficialmente del fallecimiento del general San Martín. No se ha brindado importancia a la revolución del 25 de mayo. No se ha reconocido tampoco el Día de la Independencia. Sin embargo, nosotros, desde San Martín, hace muchos años, todos los años, por lo menos una o dos veces por mes lo recordamos. Y nosotros creemos, tanto en el Instituto como en la Asociación Cooperadora, que las personas con pensamiento nacional tenemos que estar juntas, tenemos que luchar todos por el engrandecimiento de la patria. Y es por eso que tenemos el alto honor de presentar hoy día a tres importantes historiadores del partido del 3 de febrero, el profesor Bertozzi, el profesor Zurra y el profesor Quijano. Son tres hombres conocedores, investigadores
nuestra historia y con un profundo sentimiento nacional. Así que los invito a escucharlos y posteriormente a participar preguntando y participando. Con ustedes los profesores. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la presencia de algunos entrañables amigos que voy a nombrar sin desdén del resto, pero sí estoy verdaderamente emocionado y orgulloso porque haya llegado mi hijo, que para mí es todo lo que hablo y escribo, lo hago pensando en él. Que esté presente nuestro amigo de toda la vida, Daniel Quiroga, compañero de duras y de maduras. Que esté presente Rubén Maldonado, otro maestro querido que nos ha enseñado el camino de la lucha. Y que esté presente mi querido profesor Carlos Lescano, profesor emérito del Alicaído Capacite Caseros, que fue profesor mío y a quien le debemos agradecer mis aciertos. Mis errores corren por cuenta mía. Y fundamentalmente quiero agradecerle a Jorge Abiuso, hombre también con el que hemos compartido toda una vida de lucha, que haya tenido la iniciativa de vincularnos a nosotros, en este caso, para hacer esta charla con esta institución, porque la iniciativa la tuvo él, y por lo tanto, todos los cheques que hoy cobremos se los vamos a dar a Jorge. Bien. Bueno, la idea no es disertar, decir por decir, improvisar, por eso vamos a leer lo que hemos preparado. Sabemos que estamos ante conocedores de la historia, muchos de ustedes docentes, muchos otros investigadores serios, lectores, comprometidos con la historia, con el pensamiento nacional, con lo que es la historia argentina en todos sus aspectos. Pero antes de eso yo quiero hacer un anuncio. Queremos aprovechar esta oportunidad para anunciar que vamos a fundar el 3 de febrero la filial seccional, no sé cómo se llame, del Instituto Juan Manuel de Rosas, porque nos llamamos 3 de febrero. Y como dice el padre Cini, no es lo mismo nacer en cualquier parte, ni es lo mismo saber que no saber. 3 de febrero merece tener una sede del Instituto de Investigaciones Históricas. Nosotros, porque creemos en la democracia en serio, no vamos a dejar formado el instituto, sino que vamos a armar una junta promotora para convocar a aquellos compañeros, amigos que estén involucrados con el estudio de la historia. Yo voy a invitar a participar en esa junta promotora a Jorge Abiuso, al profesor Bertossi, al profesor Carlos Román, que hoy no está presente, al profesor Quijano, que aprovecho que esté aquí para invitarlo, y vamos a proponer que esa sede tenga como presidente honorario a uno de los ilustres de nuestro pensamiento, que es el querido gallego Roberto Íñigo Carrera, el vasco Rodrigo. Así que, querido Taño, he aquí la respuesta a lo que alguna vez nos pediste. Nos vamos a poner a trabajar en eso. Los felicito y van a contar con la colaboración de todo instituto nacional. Bueno, muchas gracias. Bien, comenzamos. Cuando nos proponemos revisar los sucesos históricos que caracterizan nuestro tiempo existenciario como pueblo, como patria, como nación, me parece importante no dejar de analizar el pasado inmediato de cada suceso. Personalmente creo que cada hecho, cada momento, cada historia tiene su prehistoria, y muchas veces tenemos que encontrar las razones históricas en esos momentos a los que yo llamo prehistoria. Así podríamos facilitar el reconocimiento de las razones de cada hecho, Hasta un simple gol en un partido de fútbol tiene su prehistoria. En tal sentido, quienes hemos elegido por vocación o por lo que fuere enseñar la historia, debemos tener mucho cuidado en analizar los sucesos que provocaron el momento que vamos a abordar.
Nuestra historia, como todos lo sabemos, no comenzó en 1810, ni siquiera comenzó en las invasiones inglesas. Tampoco sería justo decir que nuestra historia comienza en 1516, con la llegada de los españoles al Río de la Plata. 1000 años antes, y más aún de que esto ocurriera, en nuestras tierras había vida. Había pueblos con un concepto de familia, de trascendencia, digamos, celeste, una concepción de la otredad, una relación determinada con la naturaleza, es decir, una cultura. Los profesores de historia enseñan que la historia comenzó con la escritura, lo cual no está mal para cumplir con esa necesidad atávica de medir, pesar y clasificarlo todo. Pero es muy cierto que aquellos pueblos originarios, aborígenes o como se les llame a nuestros antiguos, aunque ágrafos, tenían vida, costumbres, objetivos, conciencia del ser y del estar, agregaría nuestro recordado Rodolfo Cuyo. Estas culturas, en algunos casos enfrentadas entre sí o aliadas, algunas dominantes y guerreras, otras pastoriles, fueron amasando una forma de ser que es la que encuentran los españoles cuando llegan. Y es en ese momento cuando empieza a formarse lo que yo llamo la primera patria, porque los argentinos no descendemos de los barcos. Además de todo lo cultural, lo religioso, lo idiomático que podamos acreditar al respecto, está científicamente comprobado que nuestra entidad genética aún hoy conserva una gran parte de aquel ADN originario. Pero volvamos a aquella patria primera en que queremos dar por fundada en 1553 con la ciudad de Santiago del Estero y llega hasta 1852 con la caída de Rosas. Son 300 años en los que se produce sincréticamente la fusión de las dos culturas. Y volviendo a Cuyo, podríamos decir con él que es en esos años cuando se produce el fenómeno de la fagocitación. Allí se unen idiomas y religiones con un marcado predominio de la lógica de los conquistadores, que, cabe decir, no era una lógica de exterminio, sino de integración, aunque hubo excesos, injustificados excesos, condenables excesos, que la corona trató de mitigar con las leyes de India y las recopilaciones. No recuerdo quién dijo que así como los españoles españolizaron a los indios, estos indianizaron a los españoles. Y por eso, permítanme creer que hubo un primer momento en el que el conquistador se encontró con el primer aborigen y lucharon hasta vencer o morir. Y hubo un primer momento en el que se encontraron el conquistador y la mujer originaria. Y hubo temor en ella, deseo en él, y también lucharon. Y él descargó su furia y sus miedos traídos de los mares, y ella sufrió un ultraje perpetrado por uno de aquellos a quienes hasta el momento quizás ella también consideraba dioses. Y quiero pensar que también hubo una primera vez en la que ese conquistador quedó prendado de esa muchacha morena, como quedó prendado de esta tierra a la que en un primer momento también quiso saquear y saqueó, pero luego amó y la prodigó de hijos y de fundaciones. Que la primera gran ciudad, porque antes hubo otras, que la primera gran ciudad fundada en el cielo Santiago del Estero habla de la diferencia de criterios dados entre la colonización de América y la de Norteamérica. Mientras los ingleses colonizaban las costas, los españoles se internaban en el territorio. Hago esta introducción porque es apelando a la memoria de esa primera patria donde se funda la criollidad, en la que surge el primer revisionismo histórico, rebelándose contra la historia creada por los vencedores de Caseros, que fundaron o intentaron fundar una patria culturalmente gringa, económicamente dependiente y políticamente fraudulenta. La denominada década infame fue la culminación de un itinerario iniciado en 1852 con el objeto de fundar una nación lo más parecida posible a lo que el iluminismo europeo acreditaba.
Organizada la nación a partir de la derrota de Caseros y con Rosas en el exilio, 1852, sancionada la Constitución Nacional, 1853, cumplida la misión encargada por Inglaterra de exterminar al heroico Paraguay, 1864-1870, constituido y armado el ejército de línea, 1878, concluida la conquista del desierto, de haber sido desierto, que habría que haber conquistado, 1878-1879, con la consiguiente distribución de las tierras por parte de la generación del 37, le tocó a la generación del 80 sancionar la ley de enseñanza obligatoria, la 1420, en 1884, para terminar de modelar una nación de acuerdo a sus fines económicos y políticos. Dicen Anthony Gramsci y Pierre Bourdieu, en el marco limitado ideológicamente por el marxismo, que las sociedades son modeladas de acuerdo a la lógica de la clase dominante. Y eso ocurrió aquí. El desprecio por lo criollo, por lo originario, por la hispanidad, la guerra desatada contra próceres de nuestro ser nacional, nacional según aquella primera patria, la persecución y hasta la orden de encarcelamiento al general San Martín, que lo obligaron a expatriarse, el exilio de Rosas, el fusilamiento de Dorrego, el exilio de Artigas, el degüello del Chacho, el desconocimiento de Belgrano, la segregación de la banda oriental y de Tarija, el exterminio del aborigen, en cuyo análisis coincido con el historiador madrileño José Andrés Gallego, cuando dice que las oligarquías nativas argentinas exterminaron a muchos más indios que los españoles. Son solo muestras de la fiereza con la que el despotismo liberal quiso hacernos olvidar de que había habido una primera patria criolla y gaucha. Todo esto, escalonado histórica y secuencialmente por las ya mencionadas generaciones del 37 y del 80, desembocaron en el siglo XX con la primera gran postal de la época, el centenario, con una sumisión total a lo europeo, como consecuencia, por ejemplo, de lo que vino después del Tratado Roca-Runciman. Será precisamente Julito Roca quien pronunciará la lamentable y famosa frase: la Argentina es la más preciada joya en la corona de su graciosa majestad británica. A todo esto, los ingleses construían sus ferrocarriles, cobrando por ello suculentas canonjías, construían sus puertos y sacaban en sus barcos la producción agraria y ganadera de todo el país. En sus frigoríficos Anglo y Swift se faenaba la carne que se cargaba, reitero, en sus barcos, asegurados en sus compañías de seguros, y se comercializaban en sus mercados. La denominada ley Sáenz Peña, que en mi criterio debería llamarse ley Irigoyen, sancionada en 1912, posibilitó la elección secreta, obligatoria y universal que coronó a un representante de este pueblo, nativo e inmigrante, y así don Hipólito Yrigoyen pudo clavar una bandera nacional en medio de la decadencia política argentina. Pero el Estado estaba en manos de los liberales. Reitero que hablo de los liberales argentinos, porque hay liberales franceses, liberales españoles, liberales ingleses. Liberales argentinos, que de liberales siempre tuvieron muy poco en cuanto al uso de la palabra libertad, que integran el arco que va desde la izquierda más reaccionaria al conservadorismo más rancio. Bueno recordar lo que el maestro Leopoldo Marechal afirma en Megafono la Guerra, Rapsodia Cuarta, en el asedio al gran oligarca, respecto de barcos que iban y barcos que volvían. Surge de esas páginas una verdad: los barcos que se iban a Europa llevando a un patriciado que debería haber sido patriciado y se transformó en oligarquía, se cruzaban en el Atlántico con otros barcos en cuyas sentinas y bodegas se hacinaban gringos de todas las naciones, que fueron los que finalmente fundaron una nueva democracia, o al menos un nuevo sentido de la democracia, acaudillados por don Hipólito Yrigoyen. En las alforjas de esos gringos vienen el anarquismo rebelde, los principios que guiaron las primeras luchas obreras, la judería milenaria en la savia de don Aarón Castellano, la Italia genovesa y agricultora, la España laboriosa, la Siria comerciante
y tantas otras nacionalidades que hacen que nuestra Argentina tenga hoy una sólida identidad basada en la diversidad. Muchos sostienen que hasta 1943 Argentina fue uno de los países más ricos del planeta, con un elevado índice de distribución del PBI per cápita. Para inicios de la década infame, nuestra Argentina se encontraba entre los países más estables del mundo, con un alto ingreso, pero con una pobreza y una miseria atroz. Emerge aquí una verdad que aún estamos discutiendo hoy, en nuestros días, la seguimos discutiendo en política, en la administración de un Estado. De nada valen los balances, que los balances cierren a la perfección, si para que esto ocurra, millones deben ser arrojados a los márgenes del sistema. De ahí nuestra concepción de que en un país rico como el nuestro no hay pobres, sino empobrecidos, no hay marginales, sino marginados, y no hay vulnerables, sino vulnerados. Los números que traducen en cifras a una gestión, para algunos son ejecución presupuestaria y para otros balance. La denominada tiranía de los números es otra de las abstracciones con que el capitalismo pretende distraernos. Los números son meras abstracciones como son los mercados. ¿Qué son los mercados? Son circunstancias inertes. El mercado es el ámbito en el que uno compra y otro vende. Hay un mostrador, de un lado estoy yo con mi bolsa de los mandados y del otro el santiagueño Iturre de mi infancia, o el chino Chuan, que se hace llamar Vicente de nuestros días. El mercado está ahí, con sus productos, su mostrador, sus góndolas y su caja registradora. Está ahí presente, inerte e inocente. El problema no es el mercado, el problema, amigos, es el mercader. Así, según las estadísticas liberales, en los años 30 los números en los balances cerraban perfectamente y éramos, según los mercados, el país más rico de Latinoamérica. Pero en 1932 es el año en el que se bate el récord de suicidios en la capital federal. Esto es midiendo tanto valores absolutos como relativos. Las memorias policiales desde principios de siglo hasta 1955 indican que en 1932 la tasa de suicidios alcanza el tope del 0,028 de la población. Se registran 627 muertes concretadas y 365 tentativas no consumadas. El total indica 992 hechos concretados y los no, casi 3 por día. ¿Cómo podía ser que se suicidara la gente en un país tan floreciente, con un ingreso per cápita tan grande? No en el año 30. En el año 32. Peor todavía. Bueno, No era un país floreciente. por eso digo. El país floreciente fue hasta el centenario. A partir del centenario empieza a decaer. Bien, bien. Mientras tanto, los intelectuales, de espaldas a la sociedad con la que convivían, seguían refugiados en la mansión de Victoria Ocampo y en la revista Sur, los empresarios en el Jockey Club y los socialistas en la Casa del Pueblo, en medio de las componendas, el fraude patriótico y la entrega de la soberanía. El tango, que venía popularizándose desde fines de 1800, había crecido en versos prostibularios y, salvo excepciones, en acuarelas paisajistas que no pasaban de la evocación ramplona, el paisaje, la vieja y el piletón. La llegada de Enrique Santos Discépolo y de Homero Mansi eleva el tango al rango de poesía social, ya sea para cantar a las profundidades del alma con Discepolí o a la acuarela, esta vez desde la alta poética, de quien, como Homero Mansi, licenciado en letras, debió optar por ser un hombre de letras o escribir letras para los hombres, y se decidió por lo segundo. El primer tango trascendente de Discepolí, el primero fue Bizcochito, que pasó al olvido, pero el primer tango trascendente de Discepolí se estrenó en Uruguay en 1926 y se transformó en un ícono del cancionero porteño. Se trata de Que va Chaché, en donde pone en boca de una mujer las quejas en contra de un marido apegado a los sueños.
piantare aquí, no vuelvas en tu vida. Ya me tenés bien requete amurada. No puedo más pasarla sin comida, ni oírte así decir tanta pavada. En la segunda parte, el poeta insiste irónicamente: lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda, plata, plata, plata y plata otra vez. Así es posible que morfes todos los días, tengas amigos, casa, nombre, lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa. La panza reina y el dinero Dios. La tercera estrofa de este tango habla de la moral en decadencia que caracteriza a la época. Pero no ves, Gilito embanderado, que la razón la tiene el de más guita, que a la moral la venden al contado y a la verdad la dan por moneditas, que no hay ninguna verdad que se resista frente a 2 pesos moneda nacional. Vos resultás, haciendo el moralista, un disfrazado sin carnaval. A su vez, otro consagrado poeta del tango, Esteban Celedonio Flores, publica ya en el 30 su tango Pan, otro alegato social irrefutable de lo que estaba viviendo el ciudadano de abajo, el proletariado. Trabajar, extender la mano pidiendo al que pasa limosna. ¿Por qué? Recibir la afrenta de un perdón, hermano, él que es fuerte y tiene valor y altivez. Se durmieron todos, cachó la barreta. Si Jesús no ayuda, que ayude Satán. Un vidrio, unos gritos, auxilios, carreras, un hombre que llora y un cacho de pan. El mismo Flores afirma en unos versos popularizados luego desde un recitado de Julio Sosa la queja del proletariado desocupado que tiene que cruzar los brazos cuando el hambre llega. Discépolo abunda en el tema del suicidio en sus 3 esperanzas. Si a un paso del adiós no hay un beso para mí, cachar bufoso y chao, vamos a dormir. Podríamos seguir citando obras en este sentido, pero creemos que con esto alcanza. Cabe sí agregar que los suicidios no ocurren solamente en la clase trabajadora desocupada, en ese proletariado que, desesperado por la falta de respuestas en el trabajo rural, vino a las ciudades en busca de pan y futuro y se encontró con un sistema para el cual no existía él, sino para producir. El suicidio se instala también entre reconocidos personajes del arte y la política. El 19 de febrero del 37 se suicida el gran poeta Horacio Quiroga. Hay al respecto estudios que dicen que no fue así, pero hay otros estudios que dicen que sí, que se suicidó en esa fecha. Un año más tarde sigue el mismo camino Leopoldo Lugones. Pocos meses más tarde también, en 1938, se suma a esa nómina la poetisa Alfonsina Storni. Y 2 meses después, el ambiente político se conmovió con la noticia del suicidio de Lisandro de la Torre, aquel que había denunciado de la carne en el Tratado de Roca-Runciman. Cae él también, derrotado por la desgana. Poco después se quita la vida el humorista porteño que ironizaba acerca de la hipocresía gobernante, Enrique Méndez Calzada. Luego llegará el turno de Enrique Loncán, hombre ligado al conservadorismo, aunque con la suficiente claridad y coraje como para denunciar al régimen oligárquico. Consecuente con su afán democrático, Loncán había escrito y protestado contra, cito a Loncán, el engaño, el privilegio y la ocultación con que se miente sobre la defensa de la libertad. Y dice Loncán que, palabras de él, la democracia no es una fórmula de gobierno destinada a favorecer exclusivamente a los poderosos, sino a todas las clases sociales. El 30 de septiembre de 1940, en la mesa de un bar, suena un disparo y allí yace Enrique Loncán. En 1935, año en el que el socialista Federico Pinedo y el liberal Prebisch dan a luz el Banco Central Mixto, que pone en manos británicas la fabricación de nuestra moneda, Enrique Santo Discépolo escribe en su cambalache: Manuel Gálvez da a luz sus hombres en soledad
y Enrique Cadícamo publica su tango contemporáneo a Cambalache, Al mundo le falta un tornillo, en el que denuncia: todo el mundo está en la estufa, triste, amargado, sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba 4 kilos se bajaba. Todo el mundo anda de al salto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra un cacho de fiambre hoy se morfa hasta el peleo. Esta era la realidad del pueblo, señores liberales. Sí, los balances cerraban, pero las mayorías seguían sumergidas, encerradas en la pobreza, la miseria, acorraladas y hacinadas en conventillos o en villas miserias, o picadas por el paludismo y el mal del Chagas que producía estragos en el noroeste. En agosto de 1935 se realiza el 7º Congreso de la Internacional Comunista, que decide la conformación del vergonzoso Frente Popular, en el que coincidirán con ellos Alvear, Respeto y Pinedo. En octubre de ese año se sanciona la Ley de Corporación de Transportes, que pone a todo el transporte público en manos británicas. Y en ese mismo 1935, cuando los poetas del tango cantaban a la tragedia de los hombres y mujeres de pueblo, el mejor escritor antiperonista de los argentinos, Jorge Luis Borges, desertando ya de las huestes nacionales a las que había pertenecido, publica su Historia Universal de la Infamia. Y el fraude se enseñorea en cada elección. Mándeme algunos votantes, pide el caudillo. Después les devuelvo los bozales. ¿Y vos a qué venís?, pregunta el matón de la parroquia. Vengo a votar, señor, responde tímidamente el peoncito. ¿Otra vez? No, andate de acá, vos ya votaste. ¿Cómo que ya voté, señor? Si recién llego. Te digo que ya votaste y retirate o te hago detener. El peón toma sus papeles y se dispone a irse, pero convencido del fraude se atreve a preguntar: ¿me podría decir por quién voté? Pero si será bruto, che, ¿cómo voy a decirte por quién votaste? ¿No sabes que el voto es secreto? Es conocida la anécdota en la que el general Perón cuenta que al momento de asumir la primera presidencia existía en el país un Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero no un Ministerio de Salud Pública. Es él quien da rango de ministerio a la Secretaría y crea formalmente el ministerio en la reforma constitucional del 49. Cuenta él por ese entonces con un joven médico santiagueño llamado Ramón Carrillo, que había aprendido a mediados de la década de los años 30 de parte del doctor Pedro Escudero, autor del libro Alimentación, que del estudio de una estadística confeccionada por el área de sanidad del ejército a mediados de los años 30, surge que un 30% de los conscriptos del país son defectuosos físicamente, presentando un alto porcentaje de ellos signos de degeneración física como consecuencia de la subalimentación de sus padres y abuelos. En tanto, en 1932 varios grupos de patriotas intentan una rebelión armada en contra del gobierno de Uriburú, quien había derrocado a Irigoyen, sabiendo que los fines de ese golpe de Estado eran la continuidad de la entrega de nuestro patrimonio a manos británicas. Algunos de estos patriotas se reúnen en el sur de Brasil y desde allí avanzan hacia Corrientes, y es en el Paso de los Libres donde son reducidos por las fuerzas oficiales. Este grupo de patriotas estaba al mando del general Roberto Bosch, y entre sus milicianos formaba un joven Arturo Jaureche, quien en la prisión escribirá un bello poemario en versos octosílabos como el Martín Fierro, titulado precisamente El Paso de los Libres, que poco tiempo después Jorge Luis Borges, aquel Borges que todavía era nacional y popular y que había presidido la sociedad de intelectuales pro presidencia de Hipólito Yrigoyen, pedirá la mediación de Mansi para prologar ese libro de pobreza. Así van transcurriendo los tiempos, la decadencia y la resistencia, hasta que al promediar la década, precisamente en 1935, tras el levantamiento del abstencionismo radical
que se había decidido como bandera en contra del fraude y el contubernio, un grupo de radicales deciden distanciarse del partido y conformar una agrupación a la que denominarán Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, Forja, para desde allí echar a volar un pensamiento que será en suma parte del enciclopedismo de la revolución social justicialista. Aquellos hombres eran Jauretche, Mansi, de Lepiane, García Mesí, Ortiz Pereira y otros. Tiempo después, al reformarse los estatutos de Forja, ingresó Raúl Scalabrini Ortiz, quien no se había incorporado porque los estatutos decían que para incorporarse había que ser radical, y él era independiente de los partidos de la época, sino en sus pensamientos. El 6 de agosto de 1838, hace 80 años, nació el Instituto de Revisionismo Histórico Juan Manuel de Rosas. Esto fue después del denominado Grito de Santa Fe, en el que se inició un movimiento para recordar el centenario de la muerte de Estanislao López y la repatriación de los restos del restaurador de las leyes. Vendrán luego el fraude patriótico ya citado, el negociado del Palomar y muchos otros negociados siempre a espaldas del pueblo y lo que es peor, en su contra. Pero voy a ir cerrando porque no soy el único disertante en esta jornada. Para finalizar quisiera reflexionar respecto de esa década que quizás expresia todo nuestro devenir historiográfico. A partir de los hallazgos de Adolfo Saldías comienza a surgir en muchos patriotas, fundamentalmente en los nacionalistas, la necesidad de responder a una historia oficial con una historia verdadera. Pero algunos de ellos cayeron en el error de combatir un exceso con otro, y así se nos presentó a los hombres y mujeres de mi generación a una suerte de exégesis de Rosas y del rosismo cerrada a otras razones. Nosotros, que nos creemos con humildad neorevisionistas, pertenecientes quizás a la década de los años 70, hemos necesitado reinventar el revisionismo, es decir, fundar un neorevisionismo que revise al revisionismo del siglo XIX y a la historia oficial del siglo XX, plagada de inexactitudes, sujetas a un solo paradigma. Y quiero aclarar algo: nosotros no negamos las obras realizadas por los liberales, las buenas obras realizadas por los liberales. Nosotros no negamos las rutas construidas, los parques nacionales construidos, los museos, el desarrollo petrolero, ni la expansión de nuestro país como líder en la exportación de carnes y productos agrícolas. Pero criticamos que todo eso se haya hecho de espaldas al pueblo y muchas veces en contra del pueblo. Tampoco creemos necesario reivindicar a las obras liberales, ya que hay toda una historia oficial que las destaca. Hay toda una inteligencia, esa superestructura cultural de la colonización pedagógica denunciada por Arturo Jauretche, trabajando día y noche para difundirla. No nos necesitan a nosotros. Muchas gracias. Al pie de las páginas están las citas. Muy bien, gracias. Para vos. Muchas gracias. Bueno, Después podemos hacerle preguntas, No. o esperamos al final. No. Sí, cómo no. Bueno, no se puede hacer preguntas. Como un joven. Bueno, ¿qué sigue? sigo yo. Bien, vamos a leer algo. ¿Por qué vamos a leer algo? O estamos leyendo algo. Porque nosotros somos meros horneros y a veces hay que escuchar el canto del ruiseñor, y el canto del ruiseñor no se puede imitar. Somos horneros porque somos hombres de trabajo. Nuestro trabajo se basa en los puños y nuestra concepción del razonamiento de nuestra ideología que abrazamos con amor y con una forma perpetua de abrazar. Por eso, cuando hablamos de la década, yo quiero justamente referirme a algunos hombres que han trabajado incansablemente en la denuncia de los negociados y de lo que surgió de esta década infame que va desde el año 1930 a 1943, en realidad fueron 13 años, y de algunos hombres
y me voy a detener en algunos de ellos con mucha especialmente en algunos hombres que denunciaron a esta década profundamente. Primero entonces hablo de estos hombres, uno de ellos es justamente el hombre de Lincoln, don Arturo Jauretche. Y va a decir Jauretche con respecto al golpe de 1930. Alguna vez en este instituto escuché con emoción el relato oral, la transmisión oral que hiciera el profesor Barbera de ese golpe, donde siendo el niño vio la llegada de las tropas muy cercanas a su casa, siendo un niño de pantalones cortos. Jauretche dice: como en 1916 contra Irigoyen, gobernante, se produce la coalición de todas las fuerzas de la extranjería ideológica, de izquierda a derecha, siempre en nombre de la libertad y contra la dictadura y con la política del escándalo como gran instrumento en que coinciden parlamentarios, catedráticos y la prensa toda, desde crítica a la nación y la prensa. Esto lo dicen borradores, Jauretche. Y termino con esto. Los gobiernos populares son débiles ante el escándalo, no tienen ni cuentan con la recíproca solidaridad encubridora de las oligarquías, y son sus propios partidarios quienes señalan sus defectos que después magnifica la prensa. El pequeño delito doméstico se agiganta para ocultar el delito nacional, que las oligarquías preparan en la sombra, y el vendepatria se horroriza ante las sisas de la cocinera. Arturo Jauretche. Las sisas son las compras al menudeo que hace la cocinera. Uno de los hombres que le da nombre a esta década fue José Luis Torres. Nació en Tucumán y desempeñó infinidad de tareas, desde las más humildes como trabajador, peón, conductor de automóviles, de tractor, ferretero, innumerables tareas hasta que se decide por el periodismo. Pero trabaja como periodista justamente en una de las zonas de uno de los ingenios más poderosos de la época, en las zonas de los ingenios en Jujuy. Ahí en los ingenios de Jujuy vio la terrible situación de los trabajadores de la zafra y va a denunciar algo justamente que lo quiero leer, que dice: no resulta justificable que el sentido de la vida de una persona sea la búsqueda de beneficios económicos si ello implica el sometimiento y explotación de otros hombres. Clarísimo lo de Torres. Y se puede decir de Torres que cumplió con el mandato que indica nuestro Papa trabajador, que escribió para los trabajadores León XIII en sus encíclicas a fines del siglo XIX. El historiador tiene la obligación de no mentir, pero tiene también la obligación de atreverse a decir la verdad. Estas palabras de León XIII fueron el signo que marcó la vida de José Luis Torres. ¿Dónde se desempeña Torres como hombre de gobierno y como periodista a la vez? Nada menos que en Tucumán. Y acá hay una pequeña luz para esta década infame. Hay una pequeña luz porque un hombre que pertenece a la oligarquía, más que a la oligarquía, perdón, a la aristocracia, el gobierno de los mejores, según los griegos, a la aristocracia con pueblo, se va a hacer cargo en 1932 del gobierno de Tucumán, primero en su intendencia, en la intendencia de Tucumán. Juan Luis Nogués. Juan Luis Nogués era un aristócrata tucumano, ¿no es cierto?, de impecable vestidura blanca, se movía a caballo, se movía en autos blancos en su campaña proselitistas, atendía partos, salvó a la inundación a varios tucumanos también y tenía gran poder económico. En su labor en la intendencia de Tucumán construye escuelas, da posibilidad a los más humildes a acercarse a la asistencia pública, construye plazas, hace una verdadera política comunal en Tucumán en su partido que se llamaba Defensa Comunal o Bandera Blanca. Pero claro, esto sucedió en 1932, ya los radicales estaban proscriptos
y llega así a la Intendencia Torres. Posteriormente, ya con el gobierno de Justo, va a ser elegido gobernador de la provincia de Tucumán. Cuando llega al gobierno de la provincia de Tucumán, este hombre que se identificaba profundamente con el pueblo tucumano y que era un verdadero aristócrata, es decir, uno de los mejores para servir al pueblo, se encuentra que al llegar a la gobernación había 0 pesos. Entonces instrumenta algo o intenta instrumentar el valor de 0,2 centavos por kilo del azúcar que producían los ingenios tucumanos. Bramido de los productores de azúcar. Resistencia feroz a este impuesto para tratar de pagar los sueldos del Estado. José Luis Torres era ministro de gobierno de Juan Luis Nogués. El gobierno de Justo, atento a las demandas de los productores azucareros, cita a los productores y a Torres a Buenos Aires e intentan sobornar a Torres con 4.600.000 pesos de la época como préstamo al gobierno de Tucumán. Torres le dice que no, que paguen el impuesto de 2 centavos al azúcar por kilo. Se niegan estos ingenios azucareros a ese hecho. Y ya se habla desde la prensa de Buenos Aires de 2 locos que gobiernan Tucumán. Dos locos que no se utiliza el término, pero que es semejante al término populista de la provincia de Tucumán. Inmediata intervención. Pero antes de la intervención, Torres ofrece su renuncia a Juan Luis Nogués. Juan Luis Nogués le dice que no, pero ante el ataque furibundo de la prensa y del diario que Torres tenía, que se llamaba El Orden, tiene que renunciar como ministro de gobierno. De ahí, a partir de esta renuncia, es implacable el gobierno de Justo con la provincia de Tucumán, la interviene sin defensa alguna puede hacer Juan Luis Nogués a esta intervención. Hacemos corta la trayectoria de Nogués. Era un aristócrata que muere en la más profunda miseria en 1960. El partido Bandera Blanca siguió después del 55, después del 45 siguió, nunca se quiso aliar al peronismo, mantuvo una actitud independiente, y después del 55 también siguió funcionando como partido Bandera Blanca hasta la muerte de Torres en la más absoluta pobreza en 1960. Hasta la muerte de Nogués en la más absoluta pobreza en 1960. ¿Qué es el destino de Torres? Bueno, viene a Buenos Aires, conforma una familia y comienza su denuncia sobre algunos temas concretos que acá mi compañero amigo ha mencionado. Por ejemplo, el Tratado de Roca Rancio. ¿Qué pasaba? Para 1932, 31-32, según el Tratado de Westminster, Inglaterra constituye sus dominios y en una parte de sus dominios, que era Australia, proveedora de carnes también a los ingleses, pero carne congelada, estos australianos se quejan y le dicen al Parlamento inglés: ¿puede pesar más 6.600.000 descendientes de ingleses que 500 millones de libras invertidas en la Argentina para que ustedes le compren carne a los argentinos y no a nosotros los australianos? ¿Qué pasaba? La carne australiana, en su transcurso de viaje de Australia al Reino Unido, era más largo, y el transcurso de las carnes argentinas enfriadas, con chile enfriado, mejor al paladar inglés, en su trayecto hacia el Reino Unido era más corto. El paladar inglés soportaba y quería la carne enfriada argentina, y entonces, ante la presión de sus dominios, se constituye en Ottawa, en Canadá, esta conferencia que va a determinar, ¿no es cierto?, la compra, en este caso de la Argentina, con disminución de las carnes argentinas. Grave situación pasarían los exportadores de carnes. Se autoconvoca una comisión ante el príncipe de Gales para pedir la modificación de lo dispuesto en Ottawa. La humillación que estos autoconvocados hacia la Argentina es soberbia. ¿Quiénes van a esta autoconvocados? ¿Quiénes son estos autoconvocados en Inglaterra ante el príncipe de Gales? Uno de ellos es el hijo del expresidente Roca, Julio Roca hijo, Leguizamón,
funcionario de los ferrocarriles ingleses. Prebisch también participa en esta comisión, y ahí el príncipe de Gales le dice que el desarrollo de las carnes argentinas es importante para constituir un modelo de país, y que Inglaterra como imperio también necesita de ese modelo a través de las carnes argentinas. La contestación que mi compañero acaba de dar con respecto a que la Argentina constituía una de las más preciadas joyas de la corona británica, fue dada en este caso por Leguizamón ante la prensa unida o Union Press, y es esta información que llega posteriormente a Buenos Aires. Lisandro de la Torre dice que en esta negociación todos parecían ingleses y ninguno argentino. Los hermanos Julio y Rodolfo de Asusta también se refieren a esto, diciendo que en este tratado oprobioso para la nación argentina, que ahora vamos a mencionar de qué se trataba justamente, ni se podía considerar que Argentina fuera un dominio, porque Inglaterra no ponía en humillación a sus dominios como había puesto a la Argentina en este caso. ¿De qué se trata el tratado concretamente? Se reduce la exportación de carnes argentinas, de frigoríficos argentinos, en un 15%. El frigorífico de Gualeguaychú solamente podía exportar, y algún otro frigorífico argentino. El 85% restante de las carnes se comprarían a frigoríficos ingleses. Se facilitaba la importación de productos y de carbón inglés con aranceles anteriores a 1930. Se facilitaba la libre importación de cualquier producto inglés a la Argentina, y la reducción de esos aranceles eran verdaderamente atentatorios contra lo que se producía en el país, que eran los pequeños talleres que habían comenzado a hacer una sustitución de importaciones a partir de 1930. Y lo que era más grave, posteriormente, con el tratado Eden inglés, Malbrán argentino, se condenó a los trabajadores del volante de la capital federal, a los primitivos colectivos, cuando se conforma la Corporación de Transporte, porque estos primitivos colectivos de la capital federal competían con los tranvías ingleses, y con esa competencia los ingleses quieren recuperar el transporte total de la capital federal bajo su dominio. Esto también fue consecuencia del tratado. ¿Cuál fue la reacción de los trabajadores? Se queman algunos transportes, algunos tranvías ante este tratado oprobioso. Pero hay también otra reacción que se da en el Senado de la Nación, cuando el senador Lisandro de la Torre denuncia que estos frigoríficos ingleses que se habían visto beneficiados con este tratado Docker-Runciman violaban la legislación impositiva del país y transmitían a sus casas centrales de los frigoríficos datos falsos, atentando contra la recaudación del Estado argentino. Esto forma parte de una denuncia que hace un trabajador de la carne, justamente cuando los verdaderos balances iban en un barco inglés, el Norman Star, hacia Inglaterra, con los verdaderos balances de las ganancias extraordinarias de los frigoríficos ingleses en la Argentina. Esto le cuesta la vida a Enzo Bordavere, que sale en la defensa ante apellidos que se repiten en la historia. Gajau, ministro de Agricultura, Pinedo, del Partido Demócrata Socialista, que ataca puramente a Hipólito Yrigoyen, y es ahí donde Bordavere, ante la disputa que pasa a tomar hechos violentos con el sicario Valdés Cora, sale en defensa de su maestro y es mortalmente herido por la espalda. Hecho inusitado en un Senado americano, la muerte de un senador que estaban por aprobarle sus pliegos, de Enzo Bordavere. Esto provoca lo que dice Zurda después posteriormente, un gran abatimiento personal que termina en el suicidio del doctor Lisandro de la Torre. Otro de los hechos destacables que denuncia también Torres es el tema del Banco Central. Con muy buena medida
don Hipólito Yrigoyen había ya en 1929 eliminado la caja de conversión. ¿Qué era esto de la caja de conversión? Era el cambiar el papel moneda por oro. Criticado furiosamente por Federico Pinedo esta medida. Criticado furiosamente. Pero en 1935 teníamos los bancos, el Banco Provincia, creación de Juan Manuel, el Banco de la Nación Argentina y bancos privados de distintos capitales, ingleses, franceses, alemanes en la Argentina. No era necesaria la creación del Banco Central de la República Argentina. Así lo atestiguan Rodolfo también y Julio Irasusta, que eran integrantes del Banco de la Nación Argentina. Porque el Banco de la Nación Argentina podía tranquilamente crear moneda y ocuparse de los negocios de contratación de créditos internos o externos para el país. Se crea el Banco Central, a iniciativa de los ingleses y de su administración, su administrador que llega acá a Buenos Aires, Otto Niemeyer. Esta creación del Banco Central era modelo idéntico de la creación del Banco Central de la India, rechazado en la India bajo dominio británico todavía en 1935 este modelo. Sin embargo, se va a aplicar acá en la Argentina. ¿Nos enteramos antes de esta creación? Sí, se enteró antes. El presidente de la Cámara de Diputados, don Manuel Fresco, posteriormente gobernador de la provincia de Buenos Aires, en una reunión que se hace también en Inglaterra, invitado Fresco como también integrante de los ferrocarriles ingleses, se entera a través de Mr. Hall que se estaba ya elaborando el proyecto de creación del Banco Central y Mr. Hall tenía en su gaveta, en su escritorio, el modelo de la creación de este Banco Central. Cuando se lo dice a Fresco, Fresco dice: yo desconozco la creación del Banco Central. Pues mire, acá tiene el modelo. Es decir, la política interior y exterior de la Argentina como semicolonia se manejaba desde Inglaterra sin lugar a dudas. Se crea el Banco Central. 30.000 acciones pondría el gobierno argentino. El resto pondrían bancos privados, el resto de las acciones. Pero para la constitución de su directorio solamente el presidente y el vicepresidente eran argentinos. El resto pertenecía a bancos privados extranjeros de acá de la Argentina. Quiere decir que el control del Banco Central, del crédito y de la moneda y del trabajo de los argentinos estaba en manos inglesas y de otros capitales de casas filiales bancarias exteriores a la Argentina. Esto es terrible. El manejo del Banco Central nace como una entidad autárquica. ¿Autarquía de qué? Jauretche denuncia que esta autarquía es falsa, no es autárquica, es dependiente del crédito extranjero. El Banco Central, gracias a la decisión del general Edelmiro J. Farrell, es nacionalizado en 1944. Y ahí va a tener Perón la herramienta para la creación y la posibilidad del crédito y el establecimiento del encaje suficiente de las otras entidades bancarias para favorecer el crédito en el país a las pequeñas y medianas empresas que van surgiendo. Torres denuncia, no quiero extenderme demasiado porque son innumerables las denuncias, denuncia la mano negra del grupo Otto Bember en la Argentina, que desde 1918 Otto Bember comunica a sus filiales en París que los radicales y conservadores eran proclives a su política ya en 1918. Este Otto Bember, que se encarga de la comercialización de la cerveza, de no pagar los impuestos necesarios a los productores de malta que van surgiendo en la Argentina, porque antes la cerveza se hacía a través fundamentalmente de maíz, la malta se importaba. Este Otto Bember es Otto Bember que fue partícipe de la conversión de la deuda de la deuda pública de la provincia de Buenos Aires, siendo que ya existían organismos financieros nacionales para posibilitar esta conversión, es a través del grupo SICA y de Otto Bember, que se encarga de la conversión de la deuda pública de Buenos Aires, y en gastos de honorarios le cabe a la provincia 20 millones de pesos en aquella época, cuando bancos e instituciones como el Banco Nación, vuelvo a repetir, podría haberse hecho cargo de esa conversión de la deuda pública del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Este Otto Bemberg que al morir él, la sucesión que tendrían que acceder a sus hijos, no se paga el derecho sucesorio al Estado que iba a ser destinado nada más y nada menos al Ministerio de Educación. Este Otto Bemberg que actuó enfrentado a la DGI, violando sucesivos balances permanentes al Estado argentino, engañando y en conspicua relación con los poderes de esta década infame para obtener pingües ganancias de la fabricación de sus cervezas y de inclusive comprometer en este accionar al presidente Ortiz, que era también dueño de una cervecería acá en Buenos Aires. Otro de los hechos denunciados por Torres, la compra y adquisición de las tierras del Palomar, 222 hectáreas, tierras que el Estado argentino, a través del ministro de Guerra, Carlos Márquez, había intentado comprar, pero al ser muy alto su valor, más de $1 la hectárea, había desistido de comprar estas tierras a propietarios privados de las tierras del Palomar para ampliar el colegio que ya existía. Terceros compran estas tierras a mucho menos valor, 0,20 la hectárea, y después se les ofrece al Estado argentino superior a $1 la hectárea la venta nuevamente. Es decir, se terceriza la compra de las tierras del Palomar. Se compran estas tierras y ante la denuncia que va a hacer justamente José Luis Torres, no él personalmente, sino a un senador de la Nación, el senador Villafañe, Torres va a decir: las alturas marean a los ciudadanos que no tienen bien puesta la cabeza sobre los hombros. Muchos se consideran del todo invulnerables porque se han visto poderosos en un evento circunstancial y transitorio de la política, o porque han acumulado grandes fortunas, aunque no sepan disfrutarlas con nobleza. Pues generalmente el codicioso es a la vez mezquino y en su propia mezquindad encuentra cruel castigo. Dios ciega a los que quieren perder, y parece que Dios quisiera perder ahora a las clases gobernantes de satrapía que desde hace medio siglo están envileciendo la política argentina, porque de veras las ha cegado, y no quieren recobrar tampoco el precioso sentido de la vida que les permitiría enmendarse y dirigir el rumbo cierto. Cuando entregué al senador Villafañe las pruebas del negociado de las tierras del Palomar y al día siguiente de que éste las pusiera en conocimiento del Senado, un diputado nacional amigo me preguntó: ¿no le has puesto a Villafañe una cáscara de banana en el piso? ¿Estás seguro de que no has de hacerlo víctima de una mala información? Absolutamente seguro, le dije. Esta vez puedo afirmártelo, no podrá consolidarse la impunidad sobre este hecho en apariencia sencillo. ¿A qué obedecen tus dudas? Esta mañana me respondió el ministro Tal en su despacho, comentando con algunas personas la denuncia de Villafañe, dijo que este hará un papelón, informando a los circunstantes al mismo tiempo su decisión de pedir al barato al Ministerio de Guerra, para confundir a los que tuvieron la temeridad de hacer pública la acusación. Tan seguros estaban de su omnipotencia para la impunidad. Y sí, estaban seguros y así fue. Fueron impunes. Se discutió en el Senado. Ortiz, enfermo, ofrece su renuncia al cargo de la presidencia de la Nación. El Senado, en concordancia radical y conservadora, no le acepta la renuncia sobre este negociado, que fue no tanto como el negociado de la provincia de Buenos Aires, sino tan solo 12 millones de pesos de la época. El Senado le dice que no a la renuncia de Ortiz, y esta denuncia del senador Villafañe cae en saco roto y va a vía muerta. Al final, en los discursos en el Senado se alaba y se dice que era necesaria la compra. No se le pide la renuncia a Carlos Márquez, el ministro de Guerra de aquella época, y todo este negociado queda aparentemente sepultado en estos debates parlamentarios. La muerte de José Luis Torres. Mayo de 1965. Justamente mi compañero me dice: sí,
días antes, meses antes, en abril, un poco. 20 de abril. El 20 de abril había muerto Alfredo Palacios. La prensa de la Argentina, de Buenos Aires en particular, en elegías permanentes a Palacios. No hubo elegías para José Luis Torres. El que habla en su sepelio es su compañero de lucha, su amigo también, Arturo Jauretche. A los 64 años muere Torres. Hubo que comprar un ataúd, no había ni plata para su ataúd, dice Jauretche. No hay ningún periodista argentino que no haya querido escribir su necrología, pero no hay ningún periódico argentino que haya querido recogerla. Este silencio que ha habido por la muerte de José Luis Torres prueba simplemente que murió en su ley. Esto es lo que se llama aquí libertad de prensa. Arturo Jauretche. Para terminar, quiero mencionar a uno de los más importantes, que al decir del general Perón fue el fiscal moral de la Nación, don Raúl Scalabrini Ortiz. Raúl Scalabrini Ortiz, sus denuncias sobre los ferrocarriles, hecho interesantísimo su trabajo sobre historia de los ferrocarriles argentinos, cuando no se contaba con los medios técnicos de la época y cuando el Estado regateaba la información que tenía que llegar a los periodistas nacionales, estos periodistas nacionales que no podían escribir en esta década ni en la prensa, ni en la Nación, ni siquiera en crítica, este pseudo diario popular que terminó empujando al golpe de 1930 con mucho olor a petróleo, porque ese día 7 de septiembre de 1930, 2 senadores del norte del país iban a completar las manos para la nacionalización definitiva del petróleo argentino. Y el golpe, como bien lo enseñó el profesor Barbera, se dio el sábado 6 de septiembre, un día antes de la posibilidad de la elección de estos 2 senadores para que se tuvieran las manos necesarias para la nacionalización del petróleo argentino. Ese petróleo argentino defendido por Mosconi desde 1921. Termino con Scalabrini y una anécdota de 1955, caído el general Perón. Es invitado a la empresa Fiat, productora de tractores. En vez de seguir la comitiva, se separa y se acerca a un trabajador, morocho él, trabajador calificado, estaba trabajando sobre la construcción sobre un torno, y le pregunta: ¿dónde se capacitó usted? En la Escuela de Mecánica de Córdoba, señor Ortiz. Ah, en la Escuela de Mecánica de Córdoba se capacitó usted, ¿no? Sí, ahí me capacité. Ortiz le dice: a esa escuela hay que cuidarla. El obrero calificado le sonríe. Dice Scalabrini: ya nos habíamos entendido los dos. A esa escuela hay que defenderla, dice Ortiz. Sí, a esa escuela hay que defenderla. Y yo digo: a este instituto hay que defenderlo. Y yo tengo la esperanza, que es justamente esperar con fe de que las conducciones pasadas, como la que mencionó Carlos, las conducciones presentes y todos los compañeros y amigos que colaboramos o intentamos colaborar con el Instituto, sigan por la misma brecha de defensa de lo nacional, sin abandonar esta brecha de defensa, manteniendo la brasa hasta que nuevamente se transforme en una hoguera. ¿Para beneficio de quién? Para beneficio de los trabajadores de mi patria y para beneficio de todos aquellos buenos argentinos que no aparecen en los medios de difusión, pero que van a constituir en su futuro una marea gloriosa que va a llevar la antorcha de la felicidad del pueblo y de la grandeza de la nación. Un minuto, Rubén, quería agradecer la presencia, no te había visto, Rosita Rito Lima, hija, patriota, que nos han formado a muchos de nosotros en los estudios de esto cuando éramos apenas adolescentes. Gracias por venir con nosotros. Bueno, gracias por la invitación, la verdad que para mí es un honor. Voy a tratar de hacer una interpretación. Yo no soy historiador, soy un investigador apenas de todo lo que es el peronismo y sobre todo de las
parte del anterior preperonismo, digamos, por la revolución del 43. Hecha esa salvedad para los errores, pero como no me puedo soslayar a mi otra profesión de antropólogo, todo esto tiene puede tener un viso antropológico o socioantropológico o socioantropológico. Vamos a hacer empezamos con un panorama internacional, de la Segunda Guerra, entendida por Europa Central primero, después a toda Europa, África, el Atlántico del Norte, después se meten los Estados Unidos, las penínsulas, Corea, Japón, ¿y qué pasa acá? Y bueno, obviamente empieza a haber el cuidado del patio trasero, que va a ser lo que nosotros teníamos que teóricamente pertenecer a, ¿no? Sí, a los aliados. En ese momento hay dos grandes grupos y un tercero incipiente, ¿no es cierto? El grupo que se divide la sociedad son los aliadófilos, que tienen, esto también merecería hacer un estudio socioantropológico de por qué existen estos grupos en la sociedad argentina, europeizados, admiradores de Francia, de Gran Bretaña, y bueno, y también con quién, con el famoso PC de la República Argentina. El PC de la República Argentina, el Partido Comunista, siempre siguió las directivas de la Unión Soviética. Igual que la izquierda boba ya empieza a actuar. Esto es bueno que lo tengamos en cuenta para los análisis posteriores con respecto a la posición del peronismo, ¿no es cierto? También la Iglesia estaba dividida, ¿no? Había el Monseñor Franchetti y algunos otros curas que, a pesar de que había curas también germanófilos, a pesar de que ya el Papa lo había dado muestras claras de que, bueno, ellos estaban en contra de la ciencia. La Marina, que fundamentalmente representaba a Gran Bretaña, la Marina Argentina, el Ejército, y podemos hablar de un ejército incipientemente nacional, con algunos profesionales, entre comillas. ¿Se acuerdan que justo decía que había profesionalismo en el ejército y que no había, pero en realidad el profesionalismo que ocultaba una no intervención de ningún otro, no contaminación, mejor dicho, vamos a llamarlo así, de ninguna otra fuerza ajena, ¿no es cierto?, al ejército. Con esto es lo que quería decir, que todos aquellos que tengan un pensamiento diferente a la conducción eran realmente dejados de lado, ¿no? Esto se puede ver a lo largo de toda la trayectoria, y después va a cambiar esto con la oficialidad joven, que va a dar lugar al GO, por ejemplo, ¿no? También estaban los neutralistas, ¿no? La mayoría de ellos eran producto de la doctrina de Ligol, ¿no? O sea que siempre se manifestó neutral, y entonces no era bien visto, esto está claro, ¿no? Pero el que más lo representaba era, acá nombraron los dos compañeros que precedieron, los jóvenes de Forja. Bueno, después voy a hablar de Forja, que es muy importante. ¿Y cuál era la situación interna? El ejército, que era la primera fuerza, que decía que no había, que eran profesionales y que no había meterse en política, en realidad, como dije antes, se mete en política, abandonando realmente el profesionalismo, y ya empieza a conducir realmente los bandos que, como todos ustedes saben, que son verticales, que empieza a conducir directamente para formar en realidad
lo que después del 55 conocemos como el partido militar. Esto es lo que quieren en realidad lograr, que no lo logran hasta después del 55. Hay varias interpretaciones, yo tengo la mía, la voy a poner a disposición de ustedes, que hay una lectura liberal y una lectura nacional. La lectura liberal, con una sublectura conservadora, son aquellos que quieren un famoso país granero del mundo, próspero, antipopulista, pro-británico, yo diría en realidad más que pro-británico, pro-europeo, porque hay también pro-franceses, ¿no? Defensores de los valores occidentales, y insume también, o subsume el ala izquierda, no de las Fuerzas Armadas, sino en general de la sociedad. Es decir, lo que yo llamo la izquierda boba, que compra, ¿no? La izquierda, obviamente, como ustedes saben, se opone al nacionalismo. La otra ala que nosotros vamos a llamarle así, que es la lectura nacional, ¿cierto? La lectura nacional encarnada fundamentalmente por Forja, la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, y que obviamente en el caso de la parte de las Fuerzas Armadas, encarnada por el Ejército y lo que después sería el GO. Y hay una entrevista, todos vamos a ver que hay una entrevista entre Perón y Jauretche y Mansi sobre lo que pensaba Perón, que era prácticamente lo mismo, salvo algunas excepciones, que lo que pensaba Forja. Y yo quiero citar a Perón, voy a citarlo bastante, con respecto a la revolución del 43, que está por gestión embrionaria, ¿no? Dice que, en mi concepto, dice Perón, la revolución del 4 de junio del 43 no es una revolución más, no es un mero cambio de nombres y partidos que ya obviamente lo daban por muerto los partidos, porque como dijeron acá ya estaba el fraude patriótico y demás, sino a cambiar un sistema, tiene que cambiar un sistema que muy profundamente transformadora. Y de hecho lo vamos a ver a lo largo, ¿cierto? Forja y Perón y el GO van a producir esa transformación. Perón habla de la segunda línea. Si nosotros seguimos la trayectoria de Perón, él tiene una frase que dice, esto está en el libro Tres Revoluciones Militares, que dice que siempre hay que pensar en la segunda línea, porque la primera va a fracasar. De manera que él tenía y propone y habla en sus escritos, sus primeros escritos, mencionando, haciendo un análisis sociológico muy simpático, diría yo, pero muy profundo y muy claro, y cuando habla de las clases, ¿no? De las clases sociales, cuando dice que la clase dirigente o dominante es como, y da un ejemplo, dice como si es un heredero, un joven heredero que le da sus padres, sus ancestros, le dan 2 o 3 estancias, un palacio en la calle de Florida y el manejo de la cosa pública. Ahora bien, ¿qué hace este muchacho? Vende una estancia, se va a Europa, se fue a París, se fue a Montmartre, pero conocía todo, se la patina todo, ¿no? Volvió, hipotecó el palacio en Florida, lo vendió, y cuando ya no tenía más para vender, comenzó a vender el patrimonio de todos los argentinos. Fíjense, esto no es una pieza hermosa, cortita, y de la clase media, y de la clase media esto sigue, es increíble porque es tal cual, y lo escribió hace muchísimos años, ¿no es cierto?
como se formó la oligarquía, toma jóvenes para que sean empleados, ¿no es cierto? Pero no empleados meritorios, sino para formarlos a su imagen y semejanza. De manera que aquello que no les sirve lo descarta. Así se formó nuestra clase media, pero con un complejo de inferioridad. En antropología esto se llama subalternidad, o sea, hegemonía, subalternidad, ¿no es cierto? El patrón, el miedo al patrón. Entonces, en este caso, el empleado y el miedo al jefe, ¿no es cierto? Que no tuvo oportunidad de actuar. Y no la dejaron, además, ¿no es cierto? Pero por eso fue individualista y envidiosa, envidia al resto, quiere ser como el jefe, quiere ser como el patrón, pero no era el cuero, pasa igual, no cambió nada. Entonces, pide aumento solo, el obrero pide aumento para todos, ¿no es cierto? Esa es la diferencia. Él va y pide aumento solo, no para que se joda, acomodaticio, eso es lo que dice Perón sobre la clase media. Entonces, dada esta caracterización y el desorden generalizado y la crisis general, aparece un movimiento, ¿no es cierto?, en el ejército que cada vez sea más importante. Así que el GO, ¿no es cierto?, es el Grupo Unido, bueno, tiene varias asociaciones, Grupo Oficiales Unidos, Grupo Obra de Organización, y entonces acá Perón empieza a influir notablemente en este grupo, que va a ser al principio muy heterodoxo, ¿cierto? Pero él ya la tenía claro, tiene la herramienta de conducción. Esa es la herramienta de conducción para poder imponer la revolución que todos anhelaban, por lo menos en el grupo este. El GO, creado en marzo, creo que el 29 de junio, de marzo, ¿no? Yo no estaba. Por el teniente coronel Montes y de la Vega. Sí, señor. No estaba Perón. Muy bien, señor, pero a través de Montes. Sí, después, por supuesto, va a ingresar Lo que pasa es que- González, va a ingresar Perón Pablo, ocupaba- va a ingresar Perón también. Perón ocupaba el número 19, 20 por ahí. Digamos, todo En marzo del 43. en marzo del 43. La segunda línea. Claro, era ahora siempre la segunda línea, venía de atrás, ¿cierto? Donde Perón fue trasladado luego, que vino de Europa, se acuerda que funda, bueno, no habla de peronismo, me imagino que todos conocen la historia, funda el regimiento de montaña, pero además venía cargado, imbuido de todo lo que había visto los movimientos sociales de Europa, que lo enriquecieron notoriamente. El objetivo fundamental del GO era, bueno, terminar con el fraude, con la ley de infame, ¿no? O sea, y mantener la neutralidad de la guerra. Los tenientes coronel Montes, Urbano de la Vega, Emilio Ramírez estaba, Agustín de la Vega, Aristóbulo Mittelbach. Bueno, los objetivos eran varios. Primero, bueno, terminar con el fraude, crear aprovechando la docencia sindical que ya tenían algunos, pero no marxista, digamos, ¿no? O sea que eso era importante, eso era una de las condiciones que tenía la gente del GO, ¿no? Había un profesionalismo militar no político me refiero a partidario, y oposición total a la candidatura de Robustiano Patón. Que eso, bueno, ya Castillo se había pronunciado para su apoyo, ¿no es cierto? Bueno, podemos decir también que Castillo echa a Ramírez, lo intenta echar a Ramírez. Yo no sé si alguno recuerda esa acción que fue media cómica, ¿no? Castillo echa a Ramírez a través del representante de la Marina, el vicealmirante Cati, y le dice que lo eche. El 3 de junio,
nunca llega a firmar, porque nunca llega a sus manos el decreto para separar a Ramírez, de que sospechaba que le quería hacer superar el piso. Esa es la reunión que hace González en la noche del 3 de junio. Claro, después después se hace la reunión, de la cual no participa Perón tampoco, en Campo de Mayo, ¿no? González, aclaremos que era el secretario de guerra, que era Ramírez, general Ramírez, que era ministro de guerra de Castilla. Sí. Que después lo va a acompañar a Perón. Después lo acompaña, inclusive después de retirado, pero lo sigue convocando. Y Perón no existía en ese momento. No, pero sí existía desde el punto de vista, ¿cómo se llama?, intelectual, porque él con Montes redactan el manifiesto. El manifiesto, exactamente. Bueno, se produce el derrocamiento y lo nombran a Rawson presidente. Rawson en realidad estaba en el Jockey Club, no tenía mucho que ver con el golpe, ¿verdad? Necesitaba un general. Necesitaba un general y además nombra, empieza a ser un desastre y bueno, entonces dura. Bueno, acá está lo que decía Perón, ¿no? El tema habla de la segunda revolución, que dura 72 horas y que después asume Pedro Ramírez, ¿no? Bueno, el tema es que Ramírez después tiene un montón de problemas con la interna. Las internas son terribles porque, bueno, como todos ustedes saben, el GO era muy heterodoxo, había de todo, había conservadores, ultraderechas, pero seguramente predominaba el sentido nacional, pero después van cambiando, ¿no? O sea, no se olvide que si ustedes repasan la lista de todos los que llegaron al GO, hay muchos que son antiperonistas rabiosos, ¿no? Que después además le hacen Perdón, pero son distintas salas del ejército. No. O hay... Son las mismas. En el GO, Sí, en el GO está el ejército. el ejército, claro. Sí, pero lo que dice La caballería. La heterodoxia del GO tiene que ver con la heterodoxia del ejército. la línea Rawson era la línea militar decente, austera, golpista, que nada sabía del GO. Rawson desconocía que existía el GO. Ahí lo ponen porque necesitaban un general que acompañe. Pero, Y por eso dura 3 días el gobierno. y no, porque hace cualquier desastre, porque pone cualquiera. Impone a sectores del conservadurismo. Claro, por eso digo. En los poderes de decisión del gobierno. Con los sectores, que también nos denuncia, en este caso, Torres a esos sectores. Lo pone a Santa Marina, aparece hombre de Pinedo. Santa Marina era hombre de Pinedo, ¿cierto? Entonces, De cualquier manera. Gropo, también que había estado como gobernador de la provincia de Buenos Aires, también tiene preponderancia en estos primeros meses del 43, después de la revolución, ¿no? Bueno, de cualquier manera empieza a tomar preponderancia la gente del GO, ¿no? En el gobierno de Ramírez. De manera que Perón sigue manteniendo el tema de la segunda línea y va echando algunos temas que son de suma importancia. Por ejemplo, él además lo escribe, ¿no? Él quiere un ejército del pueblo y para el pueblo, por la concepción y bueno, y realmente lo logra después en su gobierno, ¿no? Yo personalmente tengo una anécdota mía y seguramente de algunos que son de mi edad, que en la época nuestra yo iba a un colegio que el padrino era el colegio militar. Y entonces los días festivos, todos los días nos daban el pancito y el mate cocido. Y los días de fecha patria nos daban el chocolate con factura. Y venían los cadetes del colegio militar, mi recuerdo infantil era que venían con esos guantes, el uniforme de ala, y nosotros nos sentíamos alegres y queríamos a ese ejército.
mi viejo me llevaba a los desfiles y veíamos todos, nos emocionaba profundamente. Si el pueblo no ama y respeta al ejército, le va como le va ahora. Bueno, justamente Eso lo dicen a todos los filósofos. Y Ortega y Gasset, en España Invertebrada, lo dice clarito. El pueblo debe tener su honor ligado al ejército y advertir que el perfeccionamiento del mismo mide con pasmosa exactitud los quilates de una nación. El pueblo, además nuestro ejército, nació antes que la patria. Por lo tanto, el pueblo por eso esa costumbre de decir el ejército, no nuestro ejército. correcto. No el ejército. Y así nos va, han desprestigiado las Fuerzas Armadas, así nos va. Recién, y perdón que le corte, cuando hablaba el profesor sobre la década del 30, yo le digo que la viví, ¿no? El pueblo estaba mejor que ahora, porque comía carne, estaba tranquilo, no le entraban a robar, podía dejar la bicicleta afuera. El pueblo vivía tranquilo, la escuela era una perfección de educación, se educaba primero y se instruía después. Hoy no se educa, apenas se instruye. Gracias por su colaboración. Bueno, fueron, obviamente después de esta interna feroz que tiene Ramírez, apretado, bueno, y aparte de la presión internacional, que era terrible, la obligación, bueno, hablemos de los Hull, ¿no? Y fue cuando en Norteamérica claro, lo aprieta Ramírez, por eso rompe relaciones con firma el acta del Chapultepec, porque lo acusan al cónsul argentino Alberto Helmut de ser policía secreta de Hitler, claro, de la policía. Entonces Ramírez, para contrarrestar que eso no se divulgue, el 26 de enero del 44, del 44, rompe 45. las relaciones con Japón y España y renuncia prácticamente al mes, o le entrega a Farrell y firma el acta del Chapultepec. el 25. El 45 firma el acta del Chapultepec. Que ahí, bueno, rompe con el eje, digamos, eso ahí termina, rompe con el eje. No, el 43, en el 44, estamos hablando del 44, cuando renuncia 44 Ramírez. El 26 de enero, él renuncia y asume Farrell. Ya en febrero asume Farrell, pero renuncia al mes justito renuncia. El 25 de febrero, el 26 fue la ruptura, el 25 al mes, el 25 de febrero asume Farrell. Y como épocas históricas del 25 de mayo y el 29 se formó el ejército, el 25 de mayo asume Farrell y el 29 lo nombra a Perón ministro de guerra. Entonces Perón ya tiene dos carteras y encima después está el tema de que estaba la vicepresidencia vacante. Ahí empieza Eso fue en julio. El problema con el general Freilinger, que luego empieza la pelea con Perón. Yo lo corto un poco porque yo me falta un poco hablar de Forjas, ¿no? Y bueno, al final digamos que se produce el hecho de que Perón es vicepresidente, ministro de guerra y secretario de Trabajo y Previsión. Así que bueno, hasta Farrell se asusta, digamos, y no lo puede parar. Sí, en julio, la vicepresidencia. Claro. Mantiene las tres carteras. En octubre. Freilinger era ministro del Interior. Relaciones Interiores y... No. ¿Quién? Freilinger.
Ah, sí, no. En octubre del 43, Perón es nombrado como director de la Secretaría de Trabajo. Jefe del departamento de trabajo. Era un organismo menor del Sí. Ministerio del Interior. Y al menos lo transforma en Secretaría General de Trabajo y Previsión, dependiendo de presidencia. Él lo consigue transformar. Era esa jerarquía Yo casi quería de agregar ministro. que ¿Puedo agregar algo? después del golpe del 43, Estados Unidos nos hace un bloqueo Ah, sí, eso sí. y eso fue desencadenante, que ahí empezó la industria nacional y todo. Bueno, eso es lo que... El tema de la sustitución. Ahí Como que Perón prendió la lámpara. No, después Estados Unidos manda a hablar de acá para que Perdón. rompa. Ahora lo dejamos terminar y después... Sí, sí. Perón ya tenía... No, está bien. Bueno, Sí, vamos. es mejor. ¿Puedo decir algo? Para lo que quería decir era lo Pero siguiente. para despertar a la gente, hacer un poquito. Un poco... Perón ya lo tenía. Tenía el tema de la industrialización a favor del ejército, digamos que importantísimo, y de hecho lo lleva a cabo. Y se basa en los generales industrialistas, obviamente, ¿no? Se basa en Sabio, se basa en Mosconi, que fue el primero que bueno, murió en el 41, pero fue el primero que tuvo una importancia enorme para el desarrollo industrial. Esto lo tiene muy claro. Y después Sabio, que bueno, fue realmente, hay una ley Sabio, que cuando Perón llega a la presidencia la impone, ¿no? La ley Sabio, el padre de la siderurgia. Y después nos olvidamos, a veces hasta los periodistas se olvidan de uno importante que fue, yo diría, no hay que comparar, ¿no? No se puede comparar. Pero el brigadier San Martín, ¿no? El brigadier San Martín, que fue además gobernador de Córdoba, que crea la industria pesada, pero fábrica de tractores, El modelo de fabricación es y el Pulque, Era la fuerza aérea. era la fuerza aérea, el Pulque y unido, digamos, esa concepción la tiene clara, pero desde el Go, se aprovecha y toma todo eso, y además está escrito, lo escribe en 3 revoluciones militares, y habla después cómo fue la táctica para hacer todo eso, recién en el año 1951, cuando tiene directamente habla del plan de operaciones, me digo porque esto a veces se olvidan hasta los peronistas, ¿no? Cuando habla de los planes quinquenales, o sea, eso nada tenía como concepción, eso fue una cosa, por eso cuando él dice que la revolución del 43 es realmente transformadora, es una revolución, pero no, ¿por qué tiene que ser marxista toda la revolución? Se pregunta uno. Fue una verdadera revolución en toda la educación inclusive. Entonces, no tenemos conciencia, ¿no? Consejo Nacional de Poder. Consejo Nacional de Poder, ¿no? Inaugura la planificación. Bueno, termino, muchachos, porque bueno, la tercera posición, la 3 banderas, está todo subsumido en ese pensamiento de General Perón, entonces, que después obviamente Mercante lo ayuda mucho, ¿no es cierto? Mercante tenía a su papá que había sido dirigente de la fraternidad, y lo que hace Perón con la Secretaría de Trabajo y Previsión, como dice él, y el compañero Surre era nada, la primera secretaría, y después bueno, empieza a trabajar con los sindicatos, y bueno, todo lo que va a poder los sindicatos. Así que, bueno, esto creo que podríamos seguir hablando mucho, pero por último acá el compañero me dijo que hable de una forja. Bueno, la forja fue una cosa increíble porque no fue en realidad el primer levantamiento a favor de Irigoyen, porque yo les recuerdo, a los que no lo saben, o a los que se olvidaron, porque está olvidado ese movimiento, el movimiento del coronel Pomá en Corrientes, la revolución del 31-32, creo que fue, con los Kennedy. Los Kennedy fueron 3, Mario, Eduardo y Roberto, unos criollos irigoyenistas,
peronistas que se bajaron 18 milicos, una puntería, pegar a tiro en la frente. Esos realmente dieron la vida, sin duda que se pueda recuperar la vida por la revolución que falló. De manera que había habido algunos defensores del Perú, ¿no? O sea, que dieron hasta la vida por él, por el caso de los Pérez, pero nunca había habido el criterio, ¿no es cierto? Una asociación de tantos intelectuales, no sé cómo llamarlo, porque Gaureche decía más intelectual celestero. Sí. Así que, pero sí, hombre de pensamiento nacional y popular, como los que puso Forja. Forja es una cosa muy extraña, ¿no? Muy rara para esa época, ¿no? Ya se había algunos que se habían manifestado por otros movimientos parecidos anterior a Forja, pero no con tanta cantidad de gente que llegó a juntar, ¿no? Yo me olvidé una anécdota la revolución del 6 de septiembre que lo pinta nuestro queridísimo viejo, amado viejo Gaureche, que no sé si se la va a dar toda, si no le veo ben trovato, porque no hay demasiado papel. Y dice que él estaba en Corrientes, ¿no? En Mendoza. En Mendoza. Él estaba en Mendoza y sale con un revólver a parar a los revolucionarios, y lo meten en el carro. Y que lo meten, parece que es Farre, que estaba en ese tiempo. Y que le perdonan la vida, no le aplica la ley marcial. Eso no sé si sea, pero bueno, es una anécdota que pinta el cuerpo entero a la gente que estaba en Forja, que además que podían pasar a la acción, no solo era el pensamiento, sino la acción, ¿no? Y bueno, Forja fue realmente una ayuda, yo diría, un intercambio, no me decía ayuda, sino un intercambio por la doctrina que después abrazarían muchos de ellos, era la doctrina peronista, ¿no es cierto? Y bueno, los miembros primero tenían que ser radicales, como dijo acá el compañero, y no estaba Escalabrini, sí, pero Forja escribía, tenía escrito, todo el mundo escribía, Forja estaba de Abril del Mayo, después bueno, no fue demasiado peronista, ¿no? Estaba de Lepiane, que también ellos se van de Forja cuando no es obligatoriedad ser radical, ellos se van y vuelven al radicalismo. Bueno, el tema es que ahí estaba, de Lepiane, que fueron uno de los primeros, estaba Jaureche, estaba Homero Mansi, estaba, uno que más admiro, después quiero terminar con una primera lectura, Raúl Escalabrini Ortiz, me parece que fue el más preclaro de todos ellos, que había hecho algunas investigaciones importantísimas que yo se las doy a mis hijos para que la lean, la política británica en el Río de la Plata, historia de los ferrocarriles, y todo lo que escribió, un tipo extraordinariamente inteligente, estuvo con el peronismo, después estuvo con Perón. Mansi nunca se hizo peronista, por ejemplo, él estaba donde estaba mi antepasado ilustre, que fue el doctor Hortensio Juan Quijano, vicepresidente de la Nación. Él estaba, fue tío abuelo mío, él estaba con ellos, era Unión Cívica Radical, nunca recordado. Pero bueno. Mansi no se afilió al peronismo nunca, pero era peronista. Sí, pero. Él lo quería generar. Sí, y bueno, Quijano, yo te puedo asegurar que Quijano se enamoró. De hecho, no tiene nada que ver con sombría. Lo todo, pero a muerte, lo siguió a muerte, todo. Lo dijo Perón, bien.
Y no, ojo, no era que, como quieren decir algunos dominicanos, por defender a mi pariente, pero la verdad, tengo un trabajo hecho sobre él, tipo con una persona extraordinaria, y le manejaba el Senado, porque lo poníamos como que dijo, porque era un político de raza, me entiendes, el radicalismo, pero renovado. claro, renovado. Bueno, y Forja se va al peronismo prácticamente cuando ya está dicho todo, digamos. Cuando gana Perón después del 17 de octubre, la mayoría de Forja se va al peronismo, ¿no es cierto? Algunos de ellos al laborismo, pero sigue siendo peronista. Mansi también lo era. Yo quiero leer, si puedo, rápidamente, y con esto termino, una cosa que me escribió Raúl Escalabrini sobre el 17. Corría el mes de octubre de 1945. El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo, cuando inesperadamente enormes columnas de obreros comenzaron a rodear. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente de las fábricas y talleres. No era esa muchedumbre poco parada que los domingos invade los parques de diversión económico del burgués barato. Frente a mis ojos desfilaban rostros atesados, brazos desnudos, torso fornido, con las greñas al aire y los vestidos escasos cubiertos de pringue, del resto de bregas, de grasas y de aceite. Llegaban cantando y vociferando, unidos en una sola fe. Era la muchedumbre más heteróclita que la imaginación puede conseguir. Los rastros de sus orígenes se traslucían de su fisonomía, descendiente de meridionales europeos junto al rubio de trazo nórdico y el cegueño de pelo duro que la sangre de indio lejano sobrevivía aún. Un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad. Un hálito áspero crecía en densas baradas mientras las multitudes continuaban llegando. Venían de las usinas Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanterías de Barraje, brotaban de los pantanos de Jerry y Avellaneda o descendían de la loma de Zamora, hermanados en el mismo grito, en la misma fe. Iban el peón de campo de Cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóvil, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevada. Era el cimiento básico de la nación que asomaba como asoman las épocas pretéritas de la tierra en la conmoción del terremoto. Era el sustrato de nuestra idiosincrasia y de nuestras posibilidades colectivas, allí presente en su primordialidad, sin resto y sin multiplicidad casi infinita. Lo que yo había soñado e intuido durante muchos años estaba allí presente, corpóreo, tenso, multifacetado, pero único en el espíritu conjunto. Eran los hombres que están solos y esperan que iniciaron sus tareas de reivindicación. El espíritu de la tierra estaba presente como nunca creí verlo. Estaban allí, desnudo y solo, como la chispa de un suspiro, hijo luminoso de la tierra, capaz de una luminosa eternidad. Si esto no es capaz de conmovernos hasta los cojones del alma y dárselo a nuestros hijos y a nuestros nietos, diciéndole que perdimos, es verdad, que perdimos, pero que dimos hasta el último aliento de nuestra vida y hasta la pusimos en juego para que esto sea un país mejor.